Y si el que no me quiere me engañó, me dijo que estoy mal del corazón. Sea cáncer, sea sida o diabetes, es mentira, yo soy sana por las llagas de Jesús. No dudo porque no debo dudar, y creo porque debo de creer, pues la fe es la certeza de todo lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y aquel que quiera saber si mi Cristo sana, que venga y lo pruebe y lo compruebe. Tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar en este lugar, ya listos para compartir con ustedes una palabra de bendición. Para mí es un enorme privilegio, como siempre lo decimos, estar aquí en Cabina de Radio Glorificando, porque es un lugar donde se predica, donde se escuchan alabanzas de mucha bendición, en donde se predica la palabra de Dios, con el objetivo de llenar los corazones de quienes nos escuchan. Así que un saludo pero muy fraternal para cada uno de ustedes que hacen posible que Radio Glorificando sea todo un éxito, especialmente a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que hace posible que todas las cosas sucedan. La verdad es que hemos aprendido que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Radio Glorificando existe porque nació en el corazón de Dios y por el apoyo de cada uno de ustedes que hacen posible que esta radio siga funcionando, siga sonando con todo poder, reconociendo pues que aquí el origen y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Así que para cada uno de ustedes, muchas gracias por estar pendiente ya de Radio Glorificando y de su programa Viraje Obligado. Está con ustedes su hermano y amigo Oscar González, que es un gusto y un privilegio, como le vuelvo a repetir, estar con ustedes. Dios quiere hoy hablarnos como siempre lo ha hecho y quizá nos ha estado hablando en medio de las alabanzas, porque cuando uno necesita que Dios le hable, cuando uno necesita una palabra de Dios, yo sé que Dios puede usar de una y de mil maneras todas las circunstancias, tanto la naturaleza como también las alabanzas. Una alabanza puede darle la respuesta que uno está necesitando. Hoy estaremos aprendiendo a cómo confiar en Dios. El tema de ahora es aprendiendo a confiar en Dios. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8. Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8. Y dice así la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Preciosa palabra del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de presentar tu palabra,
de predicar tu palabra, Señor. Sé que del otro lado, ahí en las redes sociales, ahí en el FM, en el 88.5, o por donde quiera que nos estén escuchando o viendo, sé que hay gente necesitada. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta predicación, esta palabra, para que hoy nuestros corazones sean fortalecidos. Señor, sean señalados, sean motivados para seguir adelante. Padre, quebranta nuestro corazón y quita de nosotros todo aquello que pueda estorbar que tu palabra haya cabida y dé fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, aprendiendo a confiar en Dios es el tema de este día, y por eso hemos leído Jeremías capítulo 17, en donde empieza diciendo: bendito el varón que confía en Jehová. Es un pasaje bíblico que nos habla de la importancia de confiar en Dios y mantener la firmeza en tiempos de adversidad. Es un versículo que nos va a enseñar la manera en que debemos de confiar en Dios. Y es que al hablar de confiar en Dios, nosotros pensamos que todos confiamos en Dios. Y la verdad que en nuestra manera de hablar, en la manera en que todos hablamos, en la manera que todas las personas dicen, hay que confiar en Dios. Primero Dios, si Dios quiere. Son formas en que muchas veces nosotros hablamos, sin embargo, no tenemos esa actitud, esa forma de caminar que es confiar en Dios. Sí lo decimos, pero es muy diferente decirlo a verdaderamente confiar en Dios. Parece ilógico que nosotros que hemos conocido a Dios y que hemos visto su mano muchas veces, suena ilógico que nosotros, digamos, aprendiendo a confiar en Dios, porque damos por hecho que nosotros confiamos en Dios los que hemos conocido al Señor. Sin embargo, hay muchas personas o habemos muchos que en varios momentos de nuestra vida, en varias situaciones, no hemos aprendido a confiar en Dios, aún viendo su mano, aún conociendo que Dios ha sido más que bueno con nosotros y que ha hecho maravillas, que ha hecho prodigios, que ha dado respuesta a nuestro clamor, que hemos visto su mano actuando en diferentes situaciones en nuestra vida. Pero, hay un pero siempre. Muchas veces no hemos aprendido a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso este pasaje nos habla de la importancia de confiar en Dios, no importando la adversidad, no importando la circunstancia. Este versículo nos anima a confiar en el Señor y depositar toda nuestra confianza en Él. Las palabras que dice: bendito el hombre que confíe en Jehová. Como resultado de lo cual, al de confiar en Dios verdaderamente, seremos bendecidos y prosperados. Porque este versículo deja ver que los que confían en Dios no solamente van a obtener respuestas, sino que también van a ser bendecidos y prosperados. Las circunstancias de la vida solo van a ser escenarios para poder ser bendecidos y prosperados si aprendemos a confiar en Dios. Lamentablemente, y subrayo, lamentablemente, muchas veces nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios. Todavía se nos pasa muchas circunstancias, todavía se nos pasa muchos renglones en los cuales no hemos aprendido a confiar en Dios. ¿Por qué? Usted lo puede notar fácilmente. ¿Por qué nos da temor? Cuando viene una situación, cuando viene un problema, una circunstancia, ¿por qué nos da temor? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios.
Es sencillo de responder. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué busco primero a las personas? ¿Por qué busco en mis fuerzas solucionar las cosas y no aprendo a poner en las manos de Dios las cosas? Porque no he aprendido a confiar en Dios. Eso no solamente nos quita tiempo, sino que también nos desilusiona, nos lastima. ¿Por qué? Porque no aprendemos a confiar en Dios. Porque de algo usted debe estar seguro, que confiar en sí mismo, confiar en los demás, no solo trae maldición, no solo trae pobreza, sino que también lastima. Porque nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Y vuelvo a subrayar lo que hemos dicho. Lo que acabamos de decir, muchos de nosotros solamente decimos que confiamos en Dios, pero nuestras actitudes, nuestra manera de enfrentar las adversidades da a entender o da a sobreentender que no estamos confiando en Dios, que podemos confiar en todo el mundo. Y aunque nos hayan fallado, seguimos confiando en la gente, en una institución bancaria, que hemos confiado en nuestra familia, en un líder. Sin embargo, todos nos van a fallar y todos vamos a fallar. Pero el que nunca va a fallar, si es alguien de valor, si es alguien fiel, que es verdadero, es Dios. ¿Y por qué no nos gusta a veces confiar en Dios? Porque Él tiene sus modos, Él tiene su tiempo, Él sabe lo que hace y eso es confiar en Dios. Entonces, por alguna razón los doctores, cuando nos van a operar, nos duermen. Si no, nosotros estuviéramos insistiendo, doctor, y si el bisturí pasa por aquí, el doctor, y mire, si lo hace más despacio, y mire, doctor, aquí, no dejaríamos operar. Cuando a uno lo van a operar, lo duermen. ¿Por qué? Porque así es la única manera de uno decir, bueno, por eso pedimos oración y a veces oramos antes de ser operados y decir, Señor, que sean tus manos las que me operen, dice. ¿Pero por qué lo duermen? Porque así se deja de mover, porque así se deja trabajar, porque así se deja sanar. Quiere decir que si nosotros nos ponemos en las manos de un doctor que es humano como nosotros, que comete errores, ¿cómo no vamos a aprender a ponernos en las manos de Dios y confiar en que Él va a hacer lo mejor para nosotros? Parece ilógico ese tema. Pero sin embargo hoy está teniendo una relevancia grande porque nosotros los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no estamos creyendo del todo en el Señor. Por eso debemos aprender a confiar en Él, que Él va a hacer todo lo que a nosotros nos conviene. La confianza en Dios implica tener la certeza de que Él nunca va a fallar. Implica la confianza, tener la certeza en nuestro corazón que Él no va a fallar. Hermano, usted que me está escuchando, que me está viendo, Dios no va a fallar. Pero ¿qué debemos hacer? Confiar. Pero Él no va a fallar. ¿Y qué significa confianza? La certeza que Él no nos va a fallar. Que Él es fiel. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él no va a fallar. Aunque le venga un pensamiento, aunque le venga un sentimiento, aunque le venga un ataque del enemigo, Dios no va a fallar. Porque bendito es el hombre que confía en Jehová, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verídica. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es fuente de vida. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo y Él no nos va a abandonar. Pero ¿qué es la confianza? La certeza en que Él no va a fallar. Tener la plena seguridad de que Él está con nosotros y que Él no va a fallar. Por eso hoy estamos explorando Jeremías 17 del 7 al 8 y la importancia de confiar en Dios y mantener la firmeza en tiempos adversos. ¿Por qué hay que mantener la firmeza?
porque muchos de nosotros empezamos confiando en Dios, pero a medida que la batalla se pone difícil, tendemos a buscar otros recursos y abandonar la confianza en Dios, y ahí está nuestro fracaso. Muchos de nuestros fracasos, o la mayoría, o en todos nuestros fracasos, el común denominador de la situación del fracaso ha sido dejar de confiar en Dios. Cuando usted y yo metemos nuestras manos y hacemos a un lado las manos de Dios, es ahí donde fracasamos, es ahí donde perdemos, es ahí donde nos matamos las ilusiones, los deseos de seguir adelante, porque nosotros pensamos que Dios es el que ha fallado, pero no es así. Nuestra confianza en Dios debe de ser la misma y mantener nuestra actitud, no importa el tiempo adverso que estemos viviendo, mantenernos firmes. En las redes sociales circulan muchos videos en los cuales hay soldados que los tienen firmes. Y cuando alguien está en firmes en el ejército, está prohibido moverse, se paga con castigo duro el que se mueva cuando están firmes los soldados. Y he visto algunos videos que las mamás llegan y los están besando y ellos siguen en su actitud con el deseo de abrazarlas. Quizá tienen tiempo de no verlo, pero como están en una situación de firmes, en una posición de firmes, en una orden de firmes, no pueden abrazarlas. Y las mamás se cuelgan del cuello y los besan, los abrazan y ellos están hasta que una orden dice descanso. Entonces se abrazan, lloran y todo. Mientras tanto, no pueden abandonar su posición de firmes. Ese es el problema del ejército de Dios, el ejército que hoy usted y yo pertenecemos. Somos muy ruines, somos muy pocos hombres en cuanto a la convicción que debemos de tener de confiar en Dios. Por eso dice la palabra que nos portemos varonilmente, porque si este es el ejército de Dios, debemos aprender a confiar en nuestro capitán. El problema es que nosotros confiamos primero en nuestras fuerzas, confiamos en nuestra capacidad intelectual o quizá económica, académica, y no es así. Fíjese que aquí usted puede ser académicamente muy grande, pero la capacidad que el Espíritu Santo pone en el corazón puede hacer muchas más cosas. Hemos visto gente con capacidades académicas grandes en situaciones que alguien que quizá no tiene ni letra le está dando la respuesta que necesita, pero en Dios, porque este que tal vez no tiene lo académico, tiene la fe y la confianza. Y en este caminar no vale tanto el que pensemos en cuanto a nuestras capacidades. Aquí para caminar en los caminos de Dios y en este camino que hoy estamos siguiendo, que es nuestro Señor Jesucristo, lo que se necesita es confianza. Y que es la confianza, la certeza que Él no va a fallar. Además, proporcionaremos consejos prácticos en esta mañana de cómo mantener nuestra confianza en Dios. También vamos a examinar algunos ejemplos de personajes bíblicos que nos demostraron una confianza inquebrantable en Dios en medio de la adversidad y que por ello alcanzaron grandes resultados. ¿Sabe por qué usted y yo no estamos recibiendo grandes resultados a nuestras situaciones? Porque nos alejamos en el momento en donde nosotros debemos estar firmes, no movernos, saber que Dios va a hacer la obra, no correr, no irnos de esa posición, firmes, estar sabiendo, estar con la convicción, estar con la fe, con la confianza de que Él va a obrar a su modo y que no nos va a dejar morir, no nos va a dejar avergonzados, porque si algo Dios tiene es que Él cumple su palabra. Si algo usted debe estar completamente seguro y segura es que Dios cumple su palabra y que los que confían en Él
Si algo agrada a Dios, y hoy quiero dejárselo enfatizado en su corazón, si algo agrada a Dios, es los que confían en Él. Porque eso da gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da honor y gloria confiar. Si algo alegra el corazón de Dios es que aprendamos a confiar en Él. Pero si algo molesta a Dios es que nosotros no confiemos en Él. Si algo lo enoja, si algo lo lastima, por así decirlo, es que nosotros, sus hijos, no aprendamos a confiar en Él, como que Él nos hubiera fallado en otras situaciones. Porque uno dice, no, ya aprendí vos, que a vos no confío en vos. Pero ese es a otro humano. ¿Por qué aprendió a no confiar en esa persona? Porque lo engañó una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y usted dice, no, ya aprendí. Ya no vuelvo a confiar en vos, le dice a la persona, o al esposo, o a la esposa, o al hijo. Ya no me digas nada. Pero a Dios, ¿cuándo ha fallado Dios? ¿Cuándo le ha fallado Dios? Dígame una vez que le ha fallado Dios. Claro, hay gente que dice, es que yo le pedí a Dios que mi mamá no muriera, porque yo la necesitaba todavía, y Él me falló, porque yo he oído testimonio de gente, o palabras pues, de gente que está enojada con Dios porque un familiar, un ser querido murió. Mire, en la soberanía de Dios, Él tiene el poder para hacer y deshacer, y Él sabe por qué hace todas las cosas. En la soberanía de Dios no podemos meternos. Y hay gente que vive enojada con Dios. Mire, no me hable de Dios, dicen algunos. No me hable de Dios porque a mí Dios me tiene enojado. ¿Qué? El cabecita de alfiler peleando con ese Dios maravilloso. No, hombre. No va. No da para pelear con Dios. Si usted ha dejado de confiar en alguien es porque le ha fallado. Pero la pregunta aquí es, ¿Dios le ha fallado alguna vez? Contésteme usted. ¿Le ha fallado Dios? Cuando usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Dios, nunca hemos salido avergonzados. ¿Cierto o no? Usted que ha confiado en Dios muchas veces y Dios le ha mostrado que se agradó de su confianza y por eso le dio una respuesta. ¿Acaso no es digno de confianza en Dios? Yo sé que hay gente que usted no confía en él, en esa persona, en esa empleada. Por eso es que usted no le deja las llaves de su cuarto. Usted le echa doble llave, que en todos lados puede andar, pero esa persona, no, yo que no le tengo confianza, dice. ¿Y por qué no le tiene confianza? Es que mire que esto y lo otro. Pero ¿y a Dios? ¿Cuándo le ha robado Dios? ¿Cuándo le ha dejado avergonzado Dios? ¿Por qué no aprendemos a confiar en Dios? El versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías nos dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Esta declaración es una afirmación poderosa y reconfortante de los beneficios de confiar en Dios. Cuya confianza está en Jehová. Oiga esto, y cuya confianza está en Jehová. Entonces, despedazando este versículo o tomándolo por pedacitos, dice, ser bendito implica recibir las bendiciones de Dios. Entonces, cuando dice bendito el hombre que confía en Jehová, está diciendo que todas las bendiciones, incluyendo su amor, su protección, su provisión, su ternura, su cuidado, están de nuestro lado cuando nosotros, bendito el hombre que confía en Dios. Bendito, ¿qué quiere decir eso? Que somos partícipes de esas bendiciones. Y le vuelvo a repetir, su amor, su protección, su provisión, su ternura, su cuidado, sus brazos, su fortaleza. El hombre que confía en Dios, Dios le llama bendito.
Y que es un bendito que tiene todo eso a su alcance. Eso y muchas cosas más. Porque enumerarlas podríamos estar aquí: su misericordia, su bondad, su fortaleza, su protección, su provisión. Mire, pudiéramos aquí enumerar sin número de bendiciones que el hombre tiene. El hombre y la mujer realmente, cuando deja de confiar en Dios, lo que está haciendo es perder. Pero si algo agrada a Dios, es que nosotros confiemos en Él. No solo con nuestros labios, sino con nuestra forma de caminar, con nuestra actitud para enfrentar las adversidades. Cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Él, abrimos la puerta a una relación íntima y personal con nuestro Señor, con nuestro Creador, quien está dispuesto a caminar a nuestro lado en todo momento. Cuando usted y yo confiamos en Dios, abrimos la puerta para que todas esas bendiciones vengan a nuestra vida. Pero cuando nosotros no confiamos en Él, cerramos la puerta para que esas bendiciones vengan a nuestra vida. Porque entonces daremos la gloria y la honra al esfuerzo. Daremos la honra y la gloria a esa amistad que nos respondió. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, abrimos la puerta a que Él se pueda mover como Él quiere. Y claro, Dios va a usar personas, pero es Dios usando personas a nuestro beneficio, no nosotros lamiendo las botas, no nosotros buscando ahí trueques, tratos para convencer a las personas que nos hagan el favor. Realmente alguien decía atinadamente esto: quien aprende a estar a los pies del Señor nunca va a tener necesidad de estar a los pies de las personas. Porque hay mucha gente que está lamiendo las botas de las personas por los favores que necesita. Pídale a Dios, confíe en Dios, y ya va a ver que el que ha aprendido a confiar en Dios, el que ha aprendido a estar a los pies del Señor, no tendrá que estar lamiendo los pies de las personas. El que ha aprendido a confiar en Dios va a dejar de estar perdiendo, porque es un hombre, una mujer bendito. Bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, abrimos la puerta a esas bendiciones en nuestra vida. La palabra clave de este versículo es confía. Vuelvo a repetirle, la palabra clave en este tema, en este versículo es confía. Confía, esa es la palabra. La confianza implica creer que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas. ¿Lo captó? ¿Lo recibió? La confianza implica creer que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas. Implica depositar nuestra esperanza, nuestra seguridad en Él, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en las circunstancias de la vida. Las circunstancias van a provocar en nosotros en algún momento un temor, pero cuando nos acordamos en qué manos estamos, si estamos confiando en Dios, se nos va el temor. Porque una manera de medir en dónde estamos ubicados es el temor que hay en nuestra vida, lo que sale de nuestros labios. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, hasta nuestras palabras son diferentes en las circunstancias difíciles. Al confiar en Dios reconocemos que Él tiene el control. Oiga, al confiar en Dios reconocemos que Él tiene el control y nos entregamos completamente a su voluntad. Eso es confiar en Dios. Saber que Él tiene el control, que a Él nadie le quita el control, que Él tiene todas las cosas, que Él sabe lo que está haciendo, que Él sabe lo que está provocando en nuestras vidas, Él sabe lo que está haciendo en nuestros corazones. Y por eso nos damos a su voluntad. En el versículo 8 continúa diciendo, será como el árbol
plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia las corrientes. No teme cuando llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En año de sequía no se preocupa ni deja de dar fruto. Esta metáfora del árbol plantado junto a las aguas ilustra la estabilidad y prosperidad que se experimenta al confiar en Dios. Porque está hablando de confiar en Dios y en el versículo 8 empieza a dar este ejemplo de cómo es confiar en Dios. Y lo que podemos aprender del versículo 8 es la estabilidad que tiene alguien, no importando si es un año de sequía, si es un año de lluvia, si es temporada de vientos, si es temporada de tormentas, si es temporada de tranquilidad. En todo momento ha aprendido a confiar en Dios. Esa es la situación. Estaba escuchando un ejemplo que puso alguien, algo para pues abonar a este tema. Dice que este hombre le pidió a Dios, mire Dios, le dice, ¿por qué no me permite a mí tomar el tiempo en mis manos? Decidir cuándo llueve, cuándo hace sol, porque mis siembras, yo sé lo que necesitan, le dijo. Y Dios accedió a entregarle. Bueno, está bien, aquí está, pues. Entonces decía, iba a revisar las plantas y decía, hoy hace falta un poquito de lluvia. Entonces lluvia, y caía la lluvia. Porque Dios le permitió eso. Es un ejemplo, es una historia, algo que nos va a abonar en este tema. Y ahora Saúl iba a ver, ya mucha lluvia, ahora le toca sol. Y sol, y se hacía. Dios le entregó esa capacidad. Al final del tiempo, ya cuando vino la cosecha, se dio cuenta que no había prosperado como él creía o como él quería. No había prosperado, ni aunque Dios le había entregado a él la capacidad de lluvia cuando él quisiera, sol y todo. Y entonces la pregunta le dice a Dios, bueno, Dios, si yo sabía lo que las plantas necesitaban, la milpa necesitaba, le envié lluvia, le envié sol, ¿y qué pasó si el fruto, la cosecha fue malísima? No como yo esperaba. Se sonríe Dios y le dice, es que te pasó algo. ¿Pero qué? Si pedí agüita, pedí sol. Sí, te faltó pedir tormentas. Ni una tormenta pediste. Y las tormentas se encargan de llevarse la basura, de llevarse maleza, de llevarse bichos que van a interrumpir el crecimiento de las plantas. Y entonces lo que nos deja ver esta situación es que las tormentas a nadie nos gustan, pero son necesarias en nuestra vida. Porque de las tormentas se va a ver el resultado. Se va a ver el resultado de nuestra confianza en Dios. ¿A quién nos gustan las tormentas? Ninguno, les huimos. Nos gusta la agüita, el solito y ir cómodos en este caminar. Aunque su palabra nos ha enseñado que este camino es angosto y pedregoso, espinoso, es terrible, es angustiante. Dios no nos ha mentido. Lo que quizá nos han mentido son los hombres, los que nos han presentado el evangelio de mala manera, de que al conocer a Dios todo va a ser color de rosa. Eso es una mentira fatal. Lo que sí dice su palabra, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que no importa si ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado estarán conmigo, dice su palabra. No ha prometido no haber tormentas, como el ejemplo de este hombre que pidió agua y todo, pero menos tormenta. Y por eso su cosecha no fue buena. Porque muchas personas creen tener el dominio en sus manos de las situaciones, y lo que están haciendo es que al final el resultado de su cosecha sea realmente terrible, angustiante, porque nosotros debemos aprender
a confiar en Dios. Fíjese que esta imagen del árbol que el Señor dejó en Jeremías capítulo 17, 8, esta imagen nos recuerda que al confiar en Dios encontraremos sustento y fortaleza. Oiga, dos cosas importantes: sustento y fortaleza, incluso en momentos de adversidad. Porque en el versículo 8 nos habla de las circunstancias que este árbol va a pasar, la adversidad, el año de sequía. Dice que se va a mantener sus hojas verdecitas. Miren la estabilidad, no importa la circunstancia que lo rodea, él sigue siendo verde, él sigue confiando, él sigue haciendo las cosas. Por eso nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Aunque pueda enfrentar desafíos y dificultades, su confianza en Dios le permite permanecer firme y productivo. Diga usted ahí en su casita: firme y productivo. ¿Qué es lo que me mantiene la confianza en Dios? Firme y fructífero. Firme y productivo. ¿Por qué? Porque son dos cosas que necesitamos. Y que la confianza en Dios, por lo que dice en el versículo 7 y el 8, nos da a entender que el que confía en Dios se va a mantener firme y productivo. Esta promesa nos invita a confiar en Dios en todo momento. Esta palabra nos invita a confiar en Dios en todo momento. Escúchelo bien, en todo momento. Quizá hoy recibió una mala noticia y este pasaje nos enseña que nosotros debemos de mantenernos firmes y confiando en Dios en todo momento. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, ya sea en tiempos de prosperidad o de adversidad. Porque las dos cosas necesitan la confianza en Dios, tanto la adversidad como la prosperidad. Y alguien puede decir: ¿por qué en la prosperidad? Porque ahí se puede olvidar de Dios. Y lo que hoy Dios ha dado, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas respuestas de Dios a nuestra vida nos confunden y nos apartan de los caminos de Dios. ¿Por qué cree usted que cuando Cristo iba a la cruz, cuántos miles de personas no había sanado y unos poquitos estuvieron con él? Porque lo mismo que él hizo, el milagro que él hizo, los apartó. Si no, mire la parábola de los 10 leprosos. 9 se fueron y uno regresó. 9 se fueron con la respuesta de Dios, tuvieron la confianza para pedirle a Dios, pero no tuvieron la actitud para mantenerse y seguirle y agradecerle y a permanecer firmes. Ellos querían su sanidad, la obtuvieron y se fueron. Porque muchas personas se acercan a Dios por interés nada más. ¿Cuántas personas no piden oración de favores de Dios, pero acercarse a Dios no quieren? Por eso le dicen a uno: mire, yo necesito que ore por mí. Pero la cuestión es: ¿por qué si necesitas un favor de Dios no te acercas a Él y empiezas a hacer las cosas como a Él le gustan? Porque quieres un favor, quieres solamente un aprovechamiento de Dios. Sabes que es el único que puede hacer esa situación, pero tu vida no la quieres entregar a Él. Y Dios lo sabe, que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, pero solamente por interés de alguna solución y luego no aprendemos a confiar en Dios. Debemos entender que Él nos va a sostener, Él nos va a capacitar para dar fruto, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites, se lo vuelvo a repetir. Independientemente cómo le esté yendo ahora, cómo vea usted la situación, eso no quiere decir que Dios no va a obrar. Eso va, entre más duro se vuelva el camino, más gloria va a tener Dios. Más honra va a tener Dios. Más grande se va a mover.
Si no, mira a Faraón, entre más tieso se puso, más duro se puso Dios. Porque si alguien es duro con los duros, es Dios. Hermanos, no hay cómo perder en Dios. El que confía en Dios es bendito. Abre las puertas de la bendición. No importa la circunstancia que está viviendo. No importa la situación que hoy tenga. Por negro que se vea la tormenta. Por más que haya buscado el camino y no lo encuentre. Recuerde esto. Vale la pena confiar en Dios. Porque dice su palabra que los que hemos confiado en Dios nunca, pero nunca seremos avergonzados. Sabemos que Él nos va a sostener y nos va a capacitar para dar fruto independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando. La confianza en Dios es fundamental en la vida del creyente. Es fundamental, es el fundamento. Si usted no aprendió a confiar en Dios, por eso sigue amargado, por eso sigue enojado, por eso sigue diciendo que mejor se va a salir de los caminos de Dios, que no entiendo esa situación. Porque los que nos han herido y los que nos pueden dañar son los hombres. Pero salirse de los caminos de Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál será nuestro refugio? ¿Cuál será nuestro fin si nos apartamos de Dios? Aprenda a confiar en Dios, cual sea la situación, porque en Dios cada uno de nosotros tenemos esperanza. Fíjese que es más que un simple sentimiento de creencia o creencia. Es un estado realmente de ánimo, más que un simple sentimiento o creencia. Es un estado de ánimo arraigado en una profunda convicción de que Dios es digno de toda confianza. No es un sentimiento, no es un sentir. No, hoy no siento confiar en Dios. Hoy mejor me voy a ir a esta institución bancaria. No tengo ganas ahora de confiar en Dios. Mire, yo sé que aquí podemos testificarle de que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios obra de una manera sobrenatural. Así, de una manera que uno se queda espantado, turbado de lo que Dios, pero en el buen sentido, pues uno se pone pensativo. ¿Cómo es que Dios pudo usar? ¿Cómo es que Dios pudo hacer? ¿Cómo es que Dios pudo traer? Esa es la confianza en Dios. Él no va a fallar. Cuando confiamos en Dios, experimentamos paz en medio de la tormenta. Porque esa es nuestra seguridad. Usted aprendió a confiar en Dios y lo que va a tener es paz en medio de la tormenta. Y encontramos consuelo en tiempos de dificultad. Paz. Ya está la tormenta, pero yo estoy confiando en Dios. Tengo paz. Está la situación económica, pero yo confío en Dios. Pero no una confianza del diente al labio, una confianza profunda. ¿Sabe qué es lo que pasa también? Que muchas veces nuestros clavos son grandes y estamos usando un martillito de la oración, pero pequeño. Si nuestro clavo es grande, hay que sacar la almágana de la oración, porque eso significa que aprendemos a confiar en Dios, como le dijo a alguien. Mire, y usted en este gran problema, ¿está confiando en Dios? Sí, yo confío en Dios. Ah, ¿de veras? Sí, no, yo estoy confiando en Dios. Ay, ¿y cuánto está orando? Hasta tos le bajó al hermano. Pues ahí una oración de unos 10 minutos, 5 minutos. Eso no es confiar en Dios. Porque si realmente confía en Dios y no va a hacer nada yendo a vagar, a hablar con sus amigos, hablar por hablar, salir. No, si realmente su clavo es grande, vaya a la oficina de Dios. Y la oficina de Dios está en todo lugar. En la oficina de Dios, ahí se arreglan todas las cosas. Y lo que no pueda arreglar en la oficina de Dios, no lo va a arreglar en ningún momento, hombre. Porque si algo trae la confianza en Dios, es paz.
es seguridad. Pero muchos de nosotros queremos tener confianza en Dios, pero hablando con todo el mundo, menos con Dios. Así no se puede. ¿Cuál va a ser la manera entonces en que Dios diga, este está confiando en mí? La manera en que usted le habla, la manera en que usted lo busca. Yo le hago un reto en esta mañana. Si usted tiene un clavo grande, busque una almágana de oración. No busque el martillito más pequeño de oración, porque eso lo que significa es cuándo confía en Dios, cuánto confía en Dios. Y si algo bendice y alaba el nombre de Dios, es la confianza que sus hijos le tengan. Pero ¿cómo se ve reflejado eso? ¿En cuánto tiempo paso con Él? Aquí exploraremos la importancia de confiar en Dios y cómo esta confianza puede transformar nuestras vidas. La confianza en Dios nos brinda una fuente inagotable de esperanza y de fortaleza. Sin embargo, estas fuentes de seguridad siempre nos van a decepcionar en algún momento si son fuentes de personas en las que nosotros hemos confiado. Por ejemplo, en los momentos de crisis o de incertidumbre, tendemos a buscar la seguridad en las cosas terrenales y en las volátiles y efímeras. Nosotros tendemos en los momentos de crisis automáticamente a buscar nuestra solución. Sin embargo, estas fuentes, cuando nosotros las alcanzamos, solo nos sirven de angustia, de dolor. Porque son sencillas, no se sostienen, son efímeras, son volátiles, son terrenales. Solo Dios es verdaderamente digno de toda nuestra confianza. Todo lo demás, por mucho que alguien le diga, mire, no tenga pena, usted llámeme cuando necesite algo. Usted le llama y no le van a contestar. Usted va a ir a tocar las puertas y no van a abrir. Ahí viene aquel, dice. En cambio, si a Dios le toca la puerta, dice que el que toca, Él abrirá la puerta. Confíen que si usted está tocando, siga tocando. Ya tocó una vez, vuelva a tocar porque usted confía que ahí está Dios. Y eso le va a traer paz. Cuando abra la puerta a Él de bendición, usted va a estar ahí. Pero muchos tocan la puerta, Dios abrir iba y se van. No, de por gusto, estoy orando y nada, miro. Peor se está poniendo la cosa. Hoy oré por mi esposa para que se tranquilizara, diría alguien. Y lo que hace es que viene la suegra y viene también. No, hombre, ahora con la esposa y la suegra en la casa. No, hombre, ahí va a estar más dura la cosa. No, usted siga confiando. Jeremías 17:7 nos recuerda que el hombre bendito es aquel que confía en Jehová y deposita toda su confianza en Él. Esta bendición no se refiere necesariamente a una vida libre de problemas, sino a la gracia, a la paz que provienen de una relación íntima con Dios. En el versículo 7 del 17 de Jeremías, lo que nos está dando a entender la relación íntima y profunda que debe tener alguien para poder mantenerse en paz en toda situación. Al confiar en Él, nuestra esperanza se renueva y podemos perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que Él está obrando en todo momento a nuestro bien. El que confía en Dios puede descansar, porque sabe que Dios está obrando para el bien de esta persona. Ahora la pregunta es, si usted no está confiando en Dios, ¿en quién está esperando? Porque como lo hemos dicho y lo acabamos de decir, no está en la situación que yo digo que confío en Dios. ¿Cómo están mis actitudes? Alguien puede decir yo confío en Dios, pero escúchelo cómo habla. Escúchelo cómo alega. Cómo está diciendo palabras a veces soeces, a veces palabras obscenas, maldiciendo. Eso no es confiar en Dios.
Usted dice que confía en Dios, pero está haciendo completamente lo contrario. Es que yo confío en Dios y como dice, orando y con el mazo dando. Sí, claro, ni modo que se va a acostar y aquí estoy confiando en Dios. Pero Él le va a dar la dirección. No es cuestión de decirlo, es cuestión de hacerlo, es cuestión de actuar. El parámetro que le estoy diciendo, ¿usted confía en Dios? ¿Cuánto tiempo pasa con Él? Porque si usted dice confío en Dios, no pasa con Él, no está confiando en Él. Está buscando usted. Fíjese que hay personas que le dicen a uno, mire, no sé quién me va a hacer el favor, si es Dios o el diablo, pero yo necesito ese favor, dice. Yo he escuchado personas que dicen así, no importa quién me haga el favor, si es Dios o el diablo, yo lo que necesito es la respuesta. No, hombre. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué vivimos así? El miedo y la ansiedad son emociones comunes que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando confiamos en Dios podemos superar todas estas situaciones, estos sentimientos y experimentar una paz que trasciende todo entendimiento. Recuerda que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Es una paz verdadera. Es una paz que trasciende todo pensamiento. La paz del Señor va más allá de nuestros pensamientos. En Jeremías 17:8 nos dice que el árbol plantado junto a las aguas no teme cuando llega el calor, ni se preocupa en tiempo de sequía. Esta imagen nos recuerda que al confiar en Dios podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y seguridad. Valentía, ¿qué es? Valor. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Repetimos esos versículos, porque yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Y lo que menos somos es valientes, porque no confiamos en Dios. Es que mire usted, no sé si usted ha escuchado estas palabras, pero es que realmente tengo ganas de salir corriendo, dice. ¿Pero y a dónde? Mire, tengo ganas de agarrar camino y darle sin rumbo. ¿Y a dónde va a ir? Es que usted no sabe, hermano. Tengo unas ganas de irme de aquí y que esto y lo otro. Eso no es confianza. ¿A dónde va a ir? ¿Por qué no dice, mire, hermano, tengo unas ganas de irme a tirar de rodillas delante del Señor, llorar y amanecer? Eso no lo decimos. Ganas de salir corriendo. ¿A dónde va a ir? ¿Por qué no se mete a la 21K? Así como somos de nosotros, de desconfiados de Dios, metámonos a la 21K mejor. Así como nos dan ganas de salir corriendo, ¿quién quita ahí gana corriendo? Ya que no aprendemos a confiar en Dios, métase a la 21K, hombre. De una vez así sale corriendo. Buenos corredores quizá vemos en las iglesias. Gente que hemos dicho, conozco a Dios. Es que tengo años de conocer a Dios, pero no confía en Él. ¿Cómo nosotros podemos decir, si hacemos aquí, podemos preguntar, ¿y usted conoce a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Sí, lo conozco, pero en la tele. Pero tal vez algunos lo han visto. ¿Y eso qué? Ver a alguien o saber de alguien no significa conocerlo. Porque si usted y yo conociéramos a Dios, ¿cómo nosotros vamos a desconfiar de Él si Dios es fiel? La confianza en Dios transforma nuestra vida, transforma nuestra perspectiva y transforma nuestra actitud hacia la vida. Y esto es profundo, hermano. La confianza en Dios transforma nuestra perspectiva de la vida. ¿Cómo vemos la vida? Confiar en que Él está operando, aunque nos duela. Porque le vuelvo a repetir, Él no va a quitar los tiempos de sequía. Él no va a quitar los tiempos de calor. Él no va a quitar las tormentas. Lo que sí ha prometido es estar con nosotros. ¿Quiénes somos los que estamos fallando? Somos nosotros.
Si algo enoja a Dios, si realmente le repugna a Dios, es que desconfiemos de Él. ¿Se acuerda de los discípulos? ¿Se acuerda de Pedro cuando, si eres tú, ordena que yo vaya a ti? Ven, le dijo Jesús. Se bajó de la barca en medio de la tormenta y empezó a caminar. Pero ya cuando iba a medio camino empieza a ver la tormenta y se empezó a hundir. Tuvo el valor de decirle a Dios, si eres tú, vamos, probemos pues, si eres tú, si no eres un fantasma, ordena que vaya a ti. Ven, le dice el Señor. No lo limitó, caminar sobre el agua, porque a Dios no lo limita nada. No hay límite para Dios, no hay imposibles para Dios. Ven, le dijo. Y le demostró que cuando le dio esa palabra, podía caminar encima de las adversidades. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando iba caminando empezó a ver la tempestad y se empezó a hundir y empezó a ahogarse. Y en el momento en que empezó a ahogarse le dice, Señor, sálvame que perezco. ¿Por qué se hundió entonces? Si le pidió una señal y le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Venga, le dijo. Empieza a caminar. Y a medio camino se parece a nosotros Pedrito, solo que ahora se llama Juanito, ahora se llama Oscar, ahora se llama Orlando, hoy se llama Donaldo, hoy se llama María, hoy se llama Marta, hoy se llama Isabel, cualquier nombre. Porque nosotros tendemos a empezar con Dios y a hundirnos a medio camino. Y dice que en el instante asió de él, le tomó por la mano y lo regaña y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Acaso no era suficiente ir caminando sobre el agua? ¿Qué más confirmación quería? Él le pidió una confirmación, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Y cuando vaya, venga pues. Empieza a caminar, la misma confirmación, lo que él quería se lo cumplió. ¿Sabe qué? Y lo regaña al final, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por otras palabras, o con otras palabras, ¿por qué no seguiste confiando si ya venías caminando? ¿Cuándo nos hemos bajado de la barca por una orden de Dios y a medio camino nos estamos hundiendo? Y por su misericordia aún, yo que Jesús le hubiera dicho, oye, ahogate porque dudaste de mí, terminaste de ahogar. Hasta un tiburón hubiera mandado yo que también le comiera un poco los pies. Pero no dice que en el instante asió de él y lo levantó, solo que le deja un recuerdito en su cara. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo es de difícil que nosotros hoy le estemos pidiendo a Dios una señal? Él nos la da y ahora estamos desconfiando de Él. Eso es terrible. Eso no glorifica a Dios. Mire la confianza que tenía Job. Hablando de los ejemplos que hay en la palabra de Dios que nos enseñan de gente que se mantuvieron firmes en la confianza en Dios. Job perdió su familia, perdió todo lo que tenía, perdió posesiones, perdió la salud. Y él dijo estas palabras, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, dijo. Aún si me matare, dijo, yo seguiré confiando en él, dijo Job. No, hombre, qué terrible eso, hermano. ¿Verdad que nosotros le hemos dicho a Dios, si tú me sanas, yo te sirvo? Él le sana. Y ahora en los bailes está. Hoy para las fiestas de julio no se perdió baile alguno. Gente que un día le dijo a Dios, si tú me prosperas, yo te voy a servir. Les dio la prosperidad y se hundieron en ellas. Señor, si tú me sanas de esto, yo te voy a servir. Ahí está la sanidad. Ahora brillan por su ausencia. Porque no confían en Él. Les duele, están hartos de pensar que Dios es el único que puede ayudarlos. Hartos, ¿por qué? Porque buscan otras soluciones a sus situaciones. Pero Job dijo, aunque me matare,
No importa, yo seguiré confiando en Él. En cambio la mujer no, esa no estaba junto al río ni confiaba en Dios. ¿Aún insistes en alabar y adorar a tu Dios? Mira cómo te tiene, mejor maldícelo y muérete, le dice. No, mujer, como una mujer tonta has hablado, les. Mire las palabras de Dios. Aunque me matare, yo seguiré confiando en Él. Porque Job realmente no era un decir el que tenía en sus labios. Era un vivir que él tenía en confiar en Dios. Y en las peores circunstancias demostró y nos enseña a nosotros que no se hundió. Y como resultado fue un hombre bendecido, porque le fue devuelto el doble de cada situación. Porque bendito es el hombre que confíe en Jehová. Así que, mis hermanos, espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones, con dos ejemplos de Pedro y de Job, enseñándonos lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Espero de todo corazón que aprendamos a confiar en Dios. Y si en alguien tiene que desconfiar, es de usted mismo. Porque Pablo le dice, mire, ten cuidado de ti mismo. Porque usted mismo se puede meter zancadilla en cuanto a confiar en Dios. Los que confían en Dios jamás seremos avergonzados. Que Dios me los bendiga y será hasta el próximo viernes que estaremos aquí en Radio Glorificando para una nueva palabra aquí en su programa Viraje Obligado. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio y es un gusto saludarles. Bendiciones y adelante.